Su obra nace en Galicia, pero crece y se expande por América, China, Japón, Suiza o Alemania. Es heredero de la estética constructivista pasada al contexto actual. Le tiran las vanguardias de principios del siglo XX y las formas fractales presentes en la materia biológica, junto con las espirales, las formas de crecimiento y desarrollo de formas básicas. Experimenta con la fragua como Vulcano, porque lo suyo es investigar con materiales o pigmentos industriales heredados de la industria familiar. Hoy se sienta con nosotros Elías Cochón Rey, un artista internacional nacido en Vilagarcía de Arousa. Hola Elías, bienvenido a Espacio de Arte y gracias por acercarte porque lo hemos pillado que estaba muy lejos, pero has tenido la deferencia de venir y te lo agradecemos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Empezamos por un cuestionario breve para conocer datos biográficos. Un creador inquietante por eso de hurgar en lo abstracto. Con tanto cuadrado y círculo, ¿tú qué eres? ¿Más de mente cuadrangular o más circular? Cualquier tipo de forma geométrica me interesa. No tiene que ser estrictamente redonda, rigurosa, pero sí que la recta es recta. Y los vértices además te van mucho y las esquinas. Las esquinas. ¿Los viajes son una constante en tu trayectoria y han influido de alguna manera en tu obra? Sin duda. Al final nos alimentamos de todo aquello de lo que vemos, ¿no? Y el mundo es para andar por él. Y ya vemos, bueno, un Guernica, de lugares que además tu aspecto es muy de Vascorro del norte, pero en eso nos introducimos después. ¿Esos viajes son más devocionales o por obligación? A ver, hay de todo, ¿no? En principio, pues el 90% de mis viajes suelen ser por trabajo. ¿Y un paraje en el mundo? Difícil, pero cualquiera de algún país escandinavo. ¿Y en Galicia? ¿Un rincón? Hombre, mis Rías Baixas. ¿Algún consejo especial que te haya marcado en tu vida? Pues desde pequeñito se me ha inculcado el compromiso por el trabajo. Esto creo que es una constante en mi ADN, ¿no? Y una persona con una obra abstracta, en cuanto a la valoración del hombre, ¿qué admiras más en una persona? La honestidad. Un artista que valora el vacío, también la soledad. Sí, aunque es cierto que me gusta la soledad, pero la soledad muy prolongada, como en algunos momentos he estado yo expuesto a ella, es dolorosa, ¿eh? Pero sin ella tampoco podría vivir. ¿Cuáles son tus lecturas favoritas? ¿Eres más de ensayo, poesía, prosa? Todos los libros son buenos, pero llevo bastantes años ocupado en libros técnicos. Soy capaz de leerme cosas desde Álvaro de Siza, Souto de Moura, a Olafur Eliasson, o desde Carlos Ferraterra, César Portela, indistintamente. Nosotros nos adentramos en tu obra. Creciendo entre la fundición, el hierro y el fuego, un cuadro mítico como la fragua de Vulcano te tiene que decir mucho. Hombre, y tanto. Yo me crié con eso, fuego desde la mañana hasta la noche todos los días de mi vida. Sí. Bueno, y además del fuego, tu nombre, porque tu nombre no sé si ha sido intencionado, pero Elías se relaciona con Elías y el carro del fuego, además el sol, atravesando el sol. Efectivamente, eso dicen las Sagradas Escrituras. ¿Y quién te iba a decir, Elías, que nacido, criado en una empresa familiar de fundación, las herramientas de la infancia se iban a convertir en oficio de mayor, ¿no? ¿Cuándo das ese salto artístico? Bueno, yo siempre digo la broma de que a mí de pequeño me echaban silicio en el biberón en vez de cereales. Y efectivamente, desde muy joven he participado. Yo pedía a mi familia que cuando hubiese pues el molde de alguna escultura de grandes nombres, pues me permitiesen coparticipar en ella. Y de ahí viene el oficio, ¿no? Sí. Bueno, un oficio, hablabas de silicio, pero yo diría otros materiales también, con el polvo de mármol, la arenilla, y de hecho te vemos en esos viajes que haces como un recolector de esos
piedras que después vas a incrustar muchas veces en tus piezas escultóricas o pictóricas. Es verdad que en alguna ocasión si veo algún mineral, alguna piedra que me seduce, me lo traigo, pero yo tengo acceso a grandes variedades de materiales debido a la industria, ¿no? Que para mí además hacen una fusión, un mestizaje perfecto, donde efectivamente pueden convivir en uno de los cuadros unas cenizas o arena del puerto del Manzanal de León con arena de Garnet de la India o olivino de Noruega. Y en muchas piezas, sobre todo escultóricas, lo tuyo es, en muchas ocasiones, el contraste de materiales que a veces parecen contradictorios. Es verdad, pero, por ejemplo, la solidez, la frialdad, pero la nobleza que puede transmitir cualquiera de los metales crea una simbiosis especial con la calidez del orgánico de la madera, por ejemplo, ¿no? Sí. Nos llama la atención en muchas de estas piezas que algunas de líneas centrífugas, pero sin embargo sean realizadas con una sola pieza, es decir, no hay soldaduras de por medio. No, efectivamente puede tener unas ventajas respecto a otros materiales para conseguir formas que con otros procesos serían muy difíciles y súper costosos, ¿eh? Por ejemplo, el vacío de verdad. La oquedad. Sí, sí. Hablando de esas oquedades, fue una de las grandes conquistas de la escultura, por ejemplo, del siglo XX. Correcto. Y tú lo valoras mucho en esas piezas. Mucho porque no es fácil. De hecho, la escultura habla de todo el mundo de la tercera dimensión. No, es la cuarta dimensión. Porque el vaciado juega un papel importantísimo de cara a aliviar pesos, tensiones, etc., etc. Y entonces hay que interpretar la pieza, verla por fuera, pero a la hora de crearla también hay que interpretarla por dentro. Digamos que es como si fuesen dos piezas que subyacen una dentro de la otra, ¿no? Y desde esos primeros trabajos siempre has apostado decididamente por la abstracción de corte constructivista. Efectivamente. Bueno, yo creo que el constructivismo, que tú bien lo sabes, es una escuela de principios del siglo XX, Tatlin. Para mí puede ser perfectamente válida hoy, ¿no? Porque seguimos dilatándonos entre el capitalismo y el socialismo, esos choques tan abrumadores que dieron lugar a la espectacularidad de esta doctrina, de esta forma de pensar, porque además no solamente era escultura. El constructivismo era proyectos arquitectónicos, era diseño de objetos, etc., 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 ¿no? Hasta unir arte y vida, Exacto. Meter a la gente en la fábrica, porque tú es lo que te metes mucho en esas fábricas. Ese mestizaje industrial que la gente de la URSS supo darle, yo creo que para mí es fantástico, ¿no? No sé. Bueno, ahora que aludes a la URSS, yo podría aludir a otros países, podría aludir a Wahhabi, a Japón, China. Tu obra se está viendo más fuera que aquí. Estás exponiendo mucho más y tiene, digamos que, más aceptación. Sí, bueno, aquello de que nadie es profeta en su tierra es cierto, ¿eh? Y la verdad es que yo empecé a exponer tarde porque tenía pues un cierto temor a las exposiciones y todo esto, pero una vez vencido ese miedo, ese pudor, pues de alguna manera he decidido empujar fuera porque a ver qué grado de nivel de aceptación tenía y ha sido fantástico verlo. Sí. Y aquí en nuestro país también. Bueno, este es el catálogo, porque aquí no me traéis ninguno, pero yo me echo con él. Este es el catálogo que has hecho en la Casa de Galicia y en Madrid. Y lo prologa nada más y nada menos que Mario Conde. Sí. Que no es frecuente en él que escriba de arte. Pues que todo un personaje y todo un lujo, ¿no? Que lo haya... Pues sí, más allá del nombre que puede significar Mario Conde, yo me quedo con algo muy importante. Un tío elegante, mega culto, Sí. Puedes hablar con él absolutamente de todo durante horas y es una enciclopedia andante. Y además, pues, ¿por qué no decirlo? Ha sido muy generoso conmigo, desde luego, y no solamente ha hecho el prólogo del catálogo, ¿no?
se ha brindado en el momento de la inauguración a abrir la propia exposición, que fue un éxito en Madrid y al cual le estoy muy agradecido. Sí, sí. Una de sus reflexiones es que el juego entre esos rojos y negros al que eres muy dado. Y él habla de que le producen paz. Pero lo lógico es que ese contraste produzca más existencialismo, ¿no? Sea más un sentimiento así más duro. Es otra manera de ver. Pues sí, pues sí. ¿Por qué no ha de representarle sosiego a alguna gente? Para mí es el contraste entre la oscuridad y el fuego, ¿no? Sí. Con que yo estoy tan acostumbrado a andar. Entonces, pues es algo que son dos colores que me impactan mucho y además he de decir que creo que son muy agradecidos a la niña de los ojos, ¿eh? Es un contraste que funciona muy, muy bien. A ver cómo funciona ahora la opinión que nos da tu pareja, Gemma Neira. Esto es lo que nos comenta. Caramba. Pues a ver, Elías como tremendamente creativa, ingeniosa, que le gusta muchísimo la soledad, porque en la soledad es donde un poco encuentran esas ideas artísticas, que vive, o sea, como buen artista que es, ve cosas que los demás no vemos o que no encontramos en el mismo sitio, en el mismo lugar, que crea de cualquier cosa. Por ejemplo, te encuentras corchos de botella, no los tires, guarda todo, cualquier cosa vale para ellos. Después yo veo una evolución desde el punto de vista personal, pero que afecta al arte, por ejemplo, una evolución tremenda desde hace unos años para aquí. También metió muchísimo más la investigación de elementos que utiliza, ha crecido muchísimo. Otra característica de los últimos años es quitar. Antes veías en las obras que metía muchas cosas, ahora quita, y eso, la sencillez, hace obras muchísimo más puras, más bonitas, más diferentes. Y a nivel personal, bueno, lo que te hace un artista es que te llena, siempre llena. Y poco más puedo decir. Es una persona excelente, maravillosa, con un carácter muy difícil, muy complicado. Muchas gracias a Gemma. Bueno, pues habla de lo que hemos dicho al principio, de esa soledad. Te gusta muchas veces aislarte. Sí. Y otro punto que ha dicho es que los artistas tenéis otra capacidad de ver el arte donde los demás no vemos nada, ¿no? Qué bien te conoce, ¿no, Gemma? Joder, digo yo. Muy bien, sí, la verdad que muy bien. Y el tema de la soledad también tengo que decir que hay colegas que, por ejemplo, les gusta mucho trabajar de cara, pues, al público, en exposiciones, en performance, en este tipo de cosas, y yo soy más de hacia adentro solo, sin ruido o con música, pero yo solo. Sí, sí. Bueno, tú solo, pero en esas fuentes, en esa chispita que enciende tus creaciones, hay mucho de elementos naturales, mucho de paisaje, la esencia de... Ahí está Fisterra, ahí está la Vía Láctea, el Camino de Santiago, Guernica. Vemos mucho paisaje vasco. Bueno, a través de la actividad siderometalúrgica, sin duda, yo he tenido y tengo gran contacto con Euskadi. Para mí, además, siempre presumo de que es mi segunda piel y mis mejores amigos los tengo allí, de hecho. Entonces, pues son guiños que haces y más que nada es un sentir, ¿no? Nosotros tenemos, como hemos dicho antes, muy Chicarrón del Norte también. Es un sentir tan grande que le has puesto a tu hijo el nombre de Ekaitz, a tu hijo y alguna de tus piezas. Ekaitz es un tormento, un torbellino. Ekaitz en euskera significa tormenta, tempestad, efectivamente. Hay una de mis esculturas que le he puesto Ekaitz y además da nombre a una exposición que yo hice con la Xunta de Galicia en Pontevedra, que se titulaba Ekaitz y sus espacios.
es una escultura fálica porque yo me quedé realmente impresionado cuando he visto por primera vez en mi vida una ecografía en 3D, que la cogían, la giraban, cortaban la placenta de aquí y de allá hasta que se quedó el feto limpio y se vio que era un varón. Entonces yo me volví loco con aquello y le dije a su madre que me tenía que marchar y me puse a trabajar de inmediato pues, en un cuadro, en una escultura. Y esa dio nombre a esa escultura y a esa exposición. Sí, y después ahora mismo nos estaban pasando en pantalla ese Camino de Estrellas también que has hecho como un homenaje. Pero también vemos al muro de Berlín. De hecho, habías estado invitado a Berlín para una importante muestra. Sí, tuve la suerte de hacer una exposición en Berlín junto con un amigo, un pintor de aquí, que coincidía con el 20 aniversario de la caída del muro, y he de decir, antes he dicho que a mí los países escandinavos me cautivan, ¿no? Solo tiene una cosa mala, que es la comida, pero el resto es perfecto, ¿no? Y Berlín es una ciudad que me enamoró y me cautivó, para siempre además. Ahí vemos algunas piezas, ahora tenemos en pantalla esta que nos recuerda el muro, pero a lo mejor no tiene nada que ver estas esquinas y estos muros. Pues... No, esta es anterior, pero sí que cuando vine de Berlín en el avión decía que mi cabeza había girado y eso se nota en la obra. De hecho, hay una escultura hecha en aluminio con un trozo de un puntal de una batea que apareció flotando en una playa de la Illa de Arousa con un temporal, y que ese mestizaje, esa fusión ha resultado ser algo muy bonito. Y después tengo otra que se llama Berlín II, que está hecha en homenaje a Daniel Libansky, el arquitecto, que es el perfil de una sinagoga judía forrada de titanio, que a mí me impactó también, ¿no? Ahora que mencionas un arquitecto, también tu obra ha tenido mucha aceptación en el Colegio de Arquitectos de Coruña. Ya has hecho alguna exposición. Es que además esas piezas tienen mucho de constructivo, a la vez que también de construcción. Efectivamente, yo suelo decir de que la escultura y la arquitectura las separa una línea muy fina, a veces indivisoria, no sabes cuál es cuál, ¿no? Y es verdad que con los arquitectos me siento bien, les gusta la obra y, bueno, tenemos ahí una comunión bastante profunda. Esa línea fina también separa la escultura de tu pintura, le llamas piztu escultórica, porque se cargaba de materiales, sumamente densa, que con el tiempo, como bien nos ha dicho Gemma, ha ido desapareciendo hacia un mayor minimalismo. Sí, la pictoescultura, yo al principio aportaba muchos materiales, demasiada información, demasiada textura, y en una primera fase de poner, ahora está la de quitar. Y eso se ha traducido en otra de tus facetas, que es trabajar la joyería. Esas piezas que es el constructivismo, el minimalismo pasada a joya, sí, a plata y oro. Es cierto. Yo tenía pues como un sueño el llevar la escultura a su mínima expresión. Son trocitos de esculturas pequeñitos que puede lucir cualquier mujer o hombre. Sí. De hecho, hay alguna pieza que es unisex. Y me seducía mucho además que en la plasticidad, cuando estaba tallando las ceras, pues en todas las piezas hay mi huella, en algún sitio siempre hay un trocito de mi huella dactilar, ahí. Y la verdad es que estoy encantado con esa serie, ¿no? Y tengo otra espinita clavada que es dar un salto al textil, pero sí, hasta ahí puedo leer. Sí, sí. Se nos ha quedado en el medio una vía muy importante y que hace a tus trabajos especiales y diferentes y alejados totalmente del constructivismo. Y es el interés que muestras por los fractales. Lo estamos teniendo ahora en pantalla. Bueno, a mí esta pieza me chifla. Los fractales, es una obsesión compulsiva en mi cabeza, efectivamente, ¿no? Un fractal es una forma geométrica indefinida e inconcreta, pero para mí tiene un sentido muy fuerte, ¿no? Cuando además efectivamente los tenemos en la naturaleza
a cualquier sitio que mires, ¿no? Las cadenas montañosas, las cadenas vegetativas, los recortes de las costas que en nuestra tierra son francamente alucinantes. Los ríos, los afluentes. Los ríos, todo esto, ¿no? Sí. Y, vamos, es infinito esto, ¿no? Ahí nos remiten muchas de esas formas abstractas y geométricas. A mí hay una especial a la que le tengo cariño, no sé cuáles son tus preferidas, pero Fisterra me gusta mucho, porque además son formas que de un solo bloque otra serie de formas se expanden por todas las direcciones. Efectivamente, esa es la lectura de la pieza, ¿no? Fisterra, fin del mundo, comienzo de algo, ¿no? Para mí, donde tienes que venir a buscar un rumbo, y entonces pues ahí tienes infinidad de salidas, hacia dónde, elige y vete. Sí, sí, también lo habías hecho con La fuerza de los vientos, Exacto, también se tradujeron exacto. en piezas. Lo que más nos cuesta ver es que esta pieza que tenemos ahora en pantalla sea realizada sin ningún tipo, en un bloque solo. Sí, la soldadura en muy escasas ocasiones la tengo utilizado, pero muy poquito. Es una de las características de mis piezas, que están fundidas en una sola pieza. Están talladas, moldeadas y después fundidas con el metal oportuno en una sola pieza. Y este trabajo escultórico lo vemos menos de boceto y más trabajado como a modo de puzzle. Uy, tengo de todo. Si no tengo la idea clara, pasa por el papel, sí o sí. Y si lo tengo muy claro, pues va directamente al cañón. Ahora solo te queda una cosa aquí, que yo creo que tienes una deuda con Galicia, y es que te introduzcas en las galerías gallegas. Bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Yo, pues bueno, podríamos pensar y ver la posibilidad de hacer. Tienes que pensar y tienes que, desde luego de aquí te apoyamos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Una apuesta decidida por el arte abstracto geométrico que construye y deconstruye, una obra que antes de ser comprendida busca ser contemplada. La idea de que el arte deja de ser un medio de conocimiento para ser una fuente de transmisión de emociones está presente en un trabajo de un artista que maneja y domina las artes del fuego, de la fundición y que imprime a su plástica movimiento y velocidad, como en la vida. Pongan arte en la suya, se lo recomendamos. Hasta la próxima semana.